Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Primero vamos a enlazarnos ya vía Zoom hasta Venezuela con nuestro colega César Aula, él es periodista y narrador deportivo en Gol TV, justamente desde Venezuela, para hablar un poco, ¿no?, acerca de la participación de la selección de Venezuela en esta primera y segunda jornada, cómo ha visto al equipo y qué es lo que se avecina para la siguiente fecha de mes de octubre. ¿Cómo estás, César? Es un gusto saludarte y bienvenido una vez más a RCR Deportes. Santino, gracias por la invitación, por nuevamente estar acá y hablar un poco de nuestros equipos en Sudamérica. El caso de la Vinotinto, que es la selección nacional, par de fechas, disputó, sacó 3 puntos de 6 disponibles, una visita complicada en la fecha 1 a Barranquilla ante Colombia. Lastimosamente allí cayó la selección nacional 1-0, pero el pasado día martes pudo sacar una victoria contundente ante la selección de Paraguay. Debes conocer muy bien a Paraguay porque fue rival de Perú y bueno, creo que es un balance positivo por acá. Muchos analizamos el balance positivo de Venezuela porque Colombia no nos dominó, la selección de Colombia no le pasó por arriba en lo futbolístico a Venezuela, fue un resultado corto, y por allí la selección de Paraguay, no es que fuimos superior a Paraguay, porque tampoco hay que quitarle méritos al combinado de Guaraní, que vino acá a hacer un gran partido. El partido fue muy parejo. El primer partido de Venezuela jugando en condición de local, un estadio que se llenó, respondió a la afición. Creo que te lo comentaba en la intervención pasada, que estuvimos acá en RCR Deportes, y creo que hay muchas cosas positivas que se rescatan porque ahora se viene par de fechas para Venezuela, visita a Brasil y recibe justamente en el mismo estadio, el Monumental de Maturín, a la selección de Chile. Chile que será rival de Perú, pero en rasgos generales es un balance positivo por cómo arrancan las eliminatorias. Venezuela está posicionado en la casilla 5, es decir, en puesto que le da acceso al Mundial, que sería un hecho histórico, y es por lo que se trabaja día a día acá en Venezuela, en nuestro fútbol nacional, con todos estos jugadores que vienen de distintas partes del mundo a aportar su granito por esta misión. Venezuela quiere estar en la próxima cita mundial, y más sabiendo que hay más posibilidades, que hay más posibilidades de cupos, de acceder al repechaje o de estar en uno de estos puestos que te dé acceso directo al Mundial de 2026, Santino. Y hay algo que tú apuntas y es muy cierto, ¿no? Si bien es que Venezuela también poco a poco ha ido mejorando en su juego, en la evolución de su juego y también en la evolución de los jugadores que actualmente están en la selección de Venezuela, ¿no? Venezuela poco a poco, César, creo que está consiguiendo una idea de juego clara, ¿no? Y más que todo para afrontar estas eliminatorias que van a ser complicadas desde el inicio. Ya son complicadas, y más aún que todos están en búsqueda de ese objetivo, de clasificar de manera directa, y hay como unos 3 hasta 4 selecciones que están buscando también esta clasificación al repechaje, ¿no? ¿Cómo ves ahora en los siguientes rivales que ya mencionabas, ¿no? Brasil, vas a tener a Chile también, la selección de Venezuela. ¿Cómo ves que el accionar del técnico para estos partidos luego de las 2 primeras fechas jugadas este mes? Bueno, te soy sincero, el primer partido ante Colombia dejó muchas dudas. Recordemos que en Sudamérica casi todos los técnicos están debutando, son nuevos procesos, hay un cambio generacional en todo el continente, que eso es importante. Venezuela no es la excepción. Venezuela tiene al Bocha Batista, que es un técnico argentino, que viene de trabajar con Peckerman, que también fue seleccionador de Venezuela, justamente la salida de Peckerman para ahora el ingreso de Bocha Batista. Es un proceso nuevo, un proceso nuevo que trata de agrupar a las mejores figuras del fútbol venezolano, los que están en el exterior, en el caso de los más experimentados como Salomón Rondón. Muchos ya pedían incluso su salida, de estos jugadores que acumulan hasta 4 procesos de ir al Mundial, 4 clasificatorios. Tienen muchos de los jugadores que hoy son parte de la Vinotinto, y
la realidad es que no tenemos tantos jugadores con este tipo de experiencia y van a ser necesarios en este proceso. Yo creo que fue vital esa victoria ante Paraguay porque de concretarse alguna derrota o no sumar en casa para luego enfrentar a Brasil iba a ser un panorama muy complicado. Nosotros acá en Venezuela respetamos a Brasil, sabemos que son 5 veces campeones del mundo y que nunca han quedado fuera de una Copa del Mundo, pero lo decía el estratega Bocha Batista, el mayor rival de Venezuela somos nosotros mismos. Nosotros tenemos que tener la convicción, Santino, enfocarnos de que son 11 contra 11. Respetamos a Brasil, pero no le tenemos miedo. Venezuela tiene que ir a buscar puntos, así sea arriesgado el panorama hacia Brasil, tiene que ir a buscar puntos a Brasil. No daría por hecho un empate, no daría por hecho una victoria de Venezuela. Sé que va a ser un partido complicado, pero esa es la misión. Anímicamente vamos a llegar bien al partido porque se ganó frente a su gente, ante el público de Venezuela. Anímicamente va a llegar muy bien el grupo para esa fecha de octubre, próximo mes, ya está cerca además, o sea, están pegaditas estas 2 fechas de eliminatorias, está muy cerca, prácticamente un mes nos aleja de esa visita a Brasil. Y luego Chile, una selección de Chile que tampoco la subestimamos, una selección de Chile que también viene por un proceso generacional. Reciente vi algo de la lesión de Arturo Vidal, uno de sus referentes, jugador que bueno, va a ser baja para los siguientes compromisos. Esperemos que esté todo bien con él porque entendemos también que las figuras de cada uno de los países son importantes. La misión es para la siguiente fecha buscar sumar en Brasil y la obligación a Chile es ganarle. A Chile no podemos darnos el lujo, si queremos estar en el próximo Mundial, no podemos darnos el lujo de que Chile saque puntos de Venezuela. Los partidos de local, obligación para nuestra Vinotinto es que sume de 3. César, seguramente ustedes también vieron el partido que sostuvo Perú ante la selección brasileña ya por la última jornada de la fecha 2. ¿Qué conclusión pueden sacar ustedes de ese partido? ¿Y qué es lo que tendría que ser, como tú dices, Venezuela, pero en este caso en condición de local? De repente es esperar al rival, contragolpear cuando tenga las oportunidades, porque también hemos visto que Brasil deja algunos espacios, ¿no? Y ahí poder contragolpear y de esa forma sorprender a Brasil y obviamente no dejar, o mejor dicho, no regalar la pelota, que creo que eso fue una de las cosas que en el transcurso del encuentro entre Perú pasó, ¿no? Que quizás la selección peruana regaló por rato la pelota y obviamente Brasil hace su juego y cuando hace su juego muchas veces es imposible a veces pararlo, ¿no? ¿Cómo han visto, han analizado el partido del próximo rival de Venezuela que fue ante Perú? Sí, bueno, sabemos lo que significa Brasil, ¿no? Un rival con jugadores top en cada una de sus líneas. Ese partido ante Perú, la diferencia no fue tan amplia ante Bolivia, que fue el primer partido de Brasil que de verdad fue una goleada ante Bolivia. Bolivia es una de las selecciones que se ha visto mal, aparte que le tocó un arranque complicado. Si te pones a ver Argentina y Brasil, las 2 primeras fechas es complicado para arrancar un proceso y Brasil se vio muy contundente ante Bolivia, pero hay mucha dificultad en el fútbol boliviano, sabemos lo que están pasando, ojalá que puedan levantar cabeza. Y ante Perú no marcó tanta diferencia, quizás esos detalles, la posesión de la pelota, un rival, como lo menciona Santino, que al regalarle la pelota te va a hacer muchísimo daño. Y creo que una de las claves sería esa, la posesión de la pelota, defenderse con la posesión de la pelota, porque si el rival no tiene la pelota no va a poder hacer daño. Entonces, orden defensivo ante Brasil. Si Venezuela tiene alguna ante Brasil, tiene que ser contundente. Hay que mejorar muchísimo en la contundencia. Es un punto a mejorar en Venezuela porque este tipo de partidos ante rivales tan exigentes te brindan 1 o 2 oportunidades para tú hacer gol. Si desaprovechas la única oportunidad que tienes para hacer gol, va a ser muy complicado marcarle a una selección de Brasil que sabemos cuando juega en casa el público responde, el público también juega un papel importante. Tengo algo de qué quejarme, es del arbitraje en ese partido no me lo preguntaba Santino, Andrés Rojas, árbitro colombiano,
pésimo partido ante Paraguay, pésimo. Es una de las cosas a mejorar en nuestros árbitros Conmebol. El gol de Venezuela, para los que quieren saber un poco del partido, llegó por una mano de Iván Piris, lateral derecho de la selección de Paraguay. Una mano que no se pitó en el instante, sino que desde el VAR llamaron a Andrés Rojas para que chequeara la jugada y terminar decretando el penal. Pero antes de esa jugada, Santino, hubo un gol que anuló el principal, obviamente asistido por sus compatriotas, todos colombianos. 6 árbitros colombianos estuvieron acá en Venezuela para ese partido, pero punto a mejorar el arbitraje. De verdad que fue un partido con muchas cartulinas amarillas, con decisiones polémicas, un resultado corto, y creo que es un punto donde debemos crecer en nuestras eliminatorias. Sabemos que todos los partidos de acá de Sudamérica son complicados, pero es algo que se debe mejorar cuanto antes. Bien, César, permíteme un momento, también nos vamos a enlazar vía telefónica con nuestra colega Andrea Estefanía, ella es periodista deportiva en Global Sports desde Ecuador, y también vamos a hablar un poco, ¿no? Para que también Andrea nos comente un poquito cómo están las expectativas de Ecuador luego de haber ganado a Uruguay y ya con haber terminado, ¿no? Con esta sanción que se le impuso con la quita de los -3 puntos. ¿Cómo estás, Andrea? Es un gusto saludarte. Bienvenida a RCR Deportes. Sí, precisamente, sí, espero que se encuentren muy bien todas las personas que ya nos escuchan, y también un saludo afectuoso desde Ecuador. Realmente, como ustedes decirles, ¿no? Sí, se encuentra bastante motivada la selección después también de salir de ese bache, ¿no? De los -3 puntos que tenía Ecuador por esa sanción impuesta. Sin duda, ahora ya se queda con ese marcador en cero en la tabla de posiciones, penúltimo en la tabla de ubicaciones de los combinados, ¿no? Nacionales sudamericanos. Sin duda, el último partido sirvió de mucha ayuda para Ecuador, porque pudo ganarle en casa. Sabemos que los partidos se deben ganar en casa, y eso fue el trabajo que hizo también Ecuador, ¿no? Ganarle a Uruguay acá en Quito. Y ahora, si ya lo decía usted, se viene un partido versus Bolivia, ¿no? En el próximo mes, visitando la altura de Bolivia también. Y entonces va a ser súper importante que Ecuador pueda seguir manteniendo su ritmo de juego para esa fecha de eliminatorias. Seguramente ya tendrá totalmente recuperado a Piero Hincapié, quien podría ser ya considerado también para esta convocatoria. Recordemos que el nombre del jugador del Bayern Leverkusen era uno de los inamovibles de la convocatoria. Sin duda, él también podrá estar ya 100% recuperado, una pieza fundamental de la selección ecuatoriana de fútbol. Y por otro lado, nuevos nombres que se podrían también sumar. Bien, Andrea, justamente tú mencionas algo muy importante, ¿no? Y ya lo hemos venido mencionando anteriormente, y es que ya Ecuador, digamos, se puede olvidar un poco de la presión por los -3 puntos. Y en verdad, Ecuador va a empezar las eliminatorias en esta fecha 3 ante Bolivia, y obviamente el trabajo tiene que seguir y mostrar lo que mostró cuando le ganó a Uruguay en condición de local. ¿Cómo ves tú este encuentro y cómo ves de repente los cambios que vaya a hacer el técnico, o de repente pueda utilizar a los mismos jugadores que utilizó en la victoria ante Uruguay, Andrea? Sí, sobre esta pregunta, bueno, yo creo que sí habrá algunas variantes para la próxima convocatoria que tenga Félix Sánchez, sobre todo acá, ¿no? Ya lo decíamos, una pieza fundamental que recuperaría a la escuadra de Ecuador es Piero Hincapié, otro jugador que está teniendo ritmo también en el exterior. Es uno de los que estaba en el proceso de Gustavo Alfaro, como lo fue Jeremy Sarmiento, también por baja de ritmo, por lo que no tenía minutos en el Brighton, cambió de equipo y ahora ya está teniendo mayor regularidad. Seguramente podría ser una de las cartas que también tiene en su mente Félix Sánchez para las próximas doble fecha de eliminatorias. Ya lo comentábamos también, que seguramente no se verán los nombres de los jugadores que no ayudaron en el partido de Argentina y también Uruguay, ¿no? El desconocido Joao Ortiz, uno de los jugadores que tampoco ayudó en los minutos que sumó en el partido ante Argentina. Otro jugador, Kevin Rodríguez, bastante cuestionado por la afición acá ecuatoriana. No se sabía por qué lo convocaron. Estuvo en
en el partido ante Argentina, porque ante Uruguay ya se lo vio en los complementarios del segundo tiempo, podrían ser uno de los jugadores que salgan también, recordar, porque el día de hoy, a partir de la noticia, ¿no? A las 3 de la tarde ya recibía también la ciudadanía ecuatoriana Javier Burray, un portero que también se encuentra en buen momento. Entonces, seguramente habrán algunas variantes para la próxima convocatoria que tenga Félix Sánchez Vaz, sobre todo en estos jugadores que ya los puso, pero no funcionaron a lo que él decía, ¿no? Una sorpresa sin duda fue la entrada y el debut en Ecuador al jugador más joven, ¿no? Kendry Páez. Kendry Páez sin duda fue la sorpresa de todos nosotros. No pensábamos que Félix lo iba a mantener en un rol titular, pero no decepcionó, era lo que también vimos y lo que el profesor dijo, que no decepcionó en lo que él esperaba de ese jugador. Sin duda algunos nombres se mantendrán y otros tendrán que salir, porque como usted lo mencionó, desde la fecha 3 Ecuador inicia su camino en las eliminatorias, porque ya tiene 0 puntos, se le fue ese bache de los -3, ahora sí, a pensar ya a sumar, ¿no? Un Bolivia que viene bastante mal en estas 2 fechas que pasaron, ¿no? Goleado ante Argentina, y pues bueno, seguramente Ecuador, como lo ha hecho en eliminatorias pasadas, también tendrá que ganar a este rival, o tendrá que intentar ganarlo. Es importante también seguir sumando puntos de visita. Bien, Andrea. Ahora, César, también preguntarte, ¿cómo ves a la hinchada? ¿Cómo ves al hincha venezolano con esta victoria? ¿Crees que están confiando en la selección, en el equipo? ¿O qué faltaría para que la hinchada pueda confiar un 100%, digamos, con la selección? Santino, Andrea, bueno, saludarlos, qué bueno reencontrarnos acá, Ecuador, Perú y Venezuela en esta oportunidad. Yo creo que la afición sí ha hecho conexión para este proceso, ha vuelto especie de esa ilusión de volver a ir al estadio, de responder la asistencia oficial, el partido ante Paraguay, 42.000 espectadores en el estadio más grande en capacidad de Venezuela, que es el Estadio Monumental. Este estadio tiene de verdad una forma tipo europea, no tiene la pista atlética. Se vio que mucha gente se movilizó incluso de otras partes del país, caso de los Andes venezolanos, hacia acá el oriente, mucho calor en que parece ser la casa de Venezuela por ahora. Ante Chile ya está confirmado que el Monumental va a ser el estadio para ese partido de la fecha número 4 de eliminatorias. Creo que sí hay buena conexión, hay cosas que mejorar. Bueno, sí, en cuanto al acceso, quizás las oportunidades que tienen las personas en medio de transporte para llegar a los estadios puede ser un punto a mejorar, y también el acceso de la prensa. Por lo menos pasó en el partido ante Colombia, que la Federación Colombiana tuvo algunos problemas con las credenciales de los periodistas que viajaron, recordando que Colombia es frontera con Venezuela. Muchos periodistas de la frontera que queda cerca de Colombia, el estado Táchira, el estado Mérida, hicieron el traslado y no tenían credenciales de prensa para cubrir el partido. Luego resolvieron otorgándole unas entradas, pero no es igual para un periodista cuando te dan una credencial de prensa que llevar una entrada y accesar y no poder transmitir o tener que transmitir desde una tribuna. Creo que son aspectos, detalles, parecieran pequeños para muchas personas, pero son cosas a mejorar. Hay cosas que mejorar y sabemos que la prensa siempre quiere hacer lo mejor para la difusión del espectáculo que son nuestras eliminatorias. Claro que sí. Andrea, la misma pregunta que le hice a César, ¿cómo ves tú a la hinchada ecuatoriana con la selección luego de esta victoria ante Uruguay? Una Uruguay bien compleja, difícil también de jugarle, y sobre todo que ha cambiado, ¿no? Bastante las caras al menos en esa selección, que tiene muchos jóvenes que hoy en día están dentro de la selección uruguaya. Pero ¿cómo has visto a la hinchada y cómo a ver la confianza que ya le tienen o que le están teniendo nuevamente a la selección de Ecuador? Sobre este punto, bueno, quiero recalcar que la hinchada sin duda
apoyando, ¿no? Apoyando cuando se juega de local, a pesar de que aquí ha habido bastantes críticas por parte de los precios de las entradas que han estado elevadas, sobre todo para el primer partido ante Uruguay, entradas elevadas, inclusive hubieron problemas a la hora de acceder a un boleto para este partido, porque se estrenó en Ecuador la plataforma FanFed, en donde eran el único mecanismo, venta digital, que se podía adquirir las entradas. También hubo este desconocimiento porque a esta aplicación, a esta página, se la presentó 3 días antes de que se juegue el partido aquí ante Uruguay. Entonces, eso también es un aspecto que se deberá corregir para para los próximos partidos que se jueguen de local, sobre todo, porque es muy importante que sobre todo la hinchada tenga este conocimiento. Esta fue la molestia previas horas al partido de Uruguay, de no poder tener una entrada y sobre todo, ¿no?, el desconocimiento, como ya lo decía, de la página web donde se adquirían las entradas. Sin duda, este problema esperamos que para la próxima fecha que se jugará ante Colombia, en la fecha número 4, se jugará ante Colombia acá en Ecuador, en el Rodrigo Paz, se pueda respecto. Al igual, la parte de la economía de las entradas. Hay otros precios, yo creo que la entrada de Ecuador estaba pidiendo la venta de hospitales también. Y bueno, de ahí el estadio, sobre todo los hinchas que fueron a apoyar el estadio, me parece que el Rodrigo Paz para el partido de Uruguay, recordando que también teníamos una función, ¿no?, boletos que no se podrían vender, por lo que ocurrió en el partido ante Chile en el Mundial. Teníamos esa sanción de la FIFA impuesta a Ecuador. Bien, bien, Andrés, es interesante también ese tema, ¿no? Porque también, César, muchos estuvo hablando sobre el alto precio de las entradas en los distintos lugares donde las elecciones han sido de local, ¿no? Había también conversado con un colega de Chile que también, lo mismo como Andrea, ¿no?, manifestaba esa incomodidad referente al precio elevado de las entradas. En el caso, César, cuando jugó Venezuela de local, ¿hubo este precio de entradas altas o se mantuvo un precio uniforme, digamos, para que también el público pueda asistir? Acá en Venezuela, para ese partido sí se abrió con mucha anticipación, o sea, mucho tiempo se abrió el mecanismo WEC, las personas podían acceder a una WEC, bastante práctico, incluso con el diagrama del estadio, de la zona donde iban a adquirir sus boletos. El precio para Venezuela a mí me parece bastante accesible, porque recuerdo las eliminatorias el año pasado, jugamos contra Colombia. Justamente ese partido lo jugaron acá en mi ciudad, que es el Estadio Cachamay del Estado Bolívar. Y el precio se parece muchísimo al del año pasado. Y normalmente estos precios tienden a incrementar, ¿no?, a ser más costosos. La entrada más barata para el partido de Venezuela contra Paraguay costaba $10. Y para muchos acá es un precio accesible, $10. Luego estaban otras entradas, dependiendo la posición en el estadio, la zona donde ibas a estar, donde te podían costar $30, 40 hasta $60 eran los precios de la tribuna. Creo que en ese aspecto la Federación Venezolana de Fútbol se manejó de buena manera, porque con el tema del QR fue muy práctico, la gente podía hacer desde los distintos bancos acá en Venezuela todo el proceso digital, solo que el día del estadio tenían que presentar su QR, y puntos físicos instalaron uno en la capital, en Caracas, podías adquirir entradas físicas, y uno en la ciudad donde está el estadio, que es la ciudad de Maturín, en el estado de Monagas. Santino. Bien, Andrea, César, como siempre ha sido un gusto tenerlos aquí en el programa en RCR Deportes. Ya seguramente vamos a estar nuevamente conectados y hablando de la fecha 3 y 4, que ya en un momento más, ya prácticamente unas cuantas semanas nos separan de octubre. Así es que vamos a estar nuevamente conectados, seguramente hablando de esta nueva fecha de eliminatorias. Gracias, César, nuevamente por estar el día de hoy en el programa. Gracias a ti, Santino. Gusto para saludar a Andrea en Ecuador, y bueno, el mayor de los éxitos para Ecuador, para Perú, para todos los equipos acá en Sudamérica. Gracias, César. Igualmente, Andrea, muchísimas gracias por estar el día de hoy en el programa, y vamos a seguir en contacto para ir hablando ya
previo al inicio de la fecha 3 y 4 del próximo mes. Bien amigos, entonces ha sido Andrea Estefanía, ella es periodista deportiva en Global Sports desde Ecuador, y también César Aula, él es periodista y narrador deportivo en Gol TV desde Venezuela. Hemos hablado tanto de Ecuador, de Venezuela, de lo que se viene en la siguiente fecha doble del mes de octubre, fecha 3, fecha 4, y obviamente vamos a estar atentos a los resultados y cómo se mueve la tabla de posiciones en esta tercera y cuarta jornada, porque en noviembre se va a jugar la última fecha doble del 2023. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú.